Este hombre es acusado de tener 20 esposas, pero no solo eso, sino que muchas de ellas, cuando se casó, más o menos tenían 15 a 16 años. Según se sabe, lidera una secta en el que se practica la poligamia. En ese país, en Estados Unidos, esto está prohibido. Aparte, la mayoría de ellas son menores de edad. Las castigaba y aseguraban que él tiene ya hijos con varias de ellas. Samuel Bateman es miembro de una iglesia fundamentalista de Jesucristo y los santos de los últimos días. Hasta que se creó su propio grupo, él era mantenido económicamente por seguidores que le entregaban sus esposas e hijas para que fueran esposas de él, según reporta el FBI. Los documentos presentados el día de hoy ofrecen un vistazo al hallazgo que desde hace el fin de semana pasado han estado mostrando. Según los investigadores, este es un caso que inicialmente se dio a la luz en agosto, donde se acompañaban de cargos de secuestro, de impedir el proceso contra 3 esposas, Noemi Bisline, Donae Burleson y Moretta Rose Johnson. Ellas y algunas de estas mujeres están siendo acusadas de fugarse junto con sus 8 hijos de Bateman. Estos fueron colocados bajo custodia estatal en Arizona y los hijos fueron hallados la semana pasada a cientos de kilómetros de distancia en el estado de Washington. El arresto, cuando se dio, el primer arresto fue en agosto del 2022, en este agosto pasado. Los documentos aseguran que esta persona de 46 años incurrió en tráfico sexual infantil y poligamia, pero las acusaciones actuales no están vinculadas a esos cargos, sino a la poligamia, que es ilegal en Arizona, pero en Utah fue despenalizada en el 2020. Según el portavoz del Departamento de Atención Infantil de Arizona, Darren Darroco, el portavoz del FBI, Kevin Smith, se habrían negado a formular declaraciones todavía esta semana. El abogado de Bisline no responde a un pedido de comentarios y el de Barlow se ha negado a declarar, las 2 esposas de este señor. Y es que este personaje se autodeclara como profeta. Cuando él era miembro de la iglesia fundamentalista Jesucristo de los últimos días, la iglesia FLDS, una secta que surge después con él, donde él mismo así de repente nada más se declara como profeta. Entonces aquellos que no lo estaban apoyando los castigaba. El FBI asegura que Bateman fue apoyado financieramente por algunos de sus seguidores que empezaron a creer en él, sobre todo hombres que empezaron a entregar a sus propias hijas, sus propios hijos y a sus esposas. Cuando lo detienen en agosto fue porque él iba transportando a niñas de entre 11 y 14 años en un tráiler. Los servicios infantiles de Arizona sacaron 9 niñas del cuidado de Bateman y las colocaron en hogares grupales. En noviembre, 8 de ellos se escaparon de los hogares grupales. Las autoridades de Washington lo estuvieron rastreando hasta que, según reportes e informes, pudieron dar con él con su vehículo que iba conducido por una de las esposas, según la declaración jurada. Esta secta ya ha sido declarada como un grupo de odio por el Southern Law Poverty Center y su fundador, Warren Jeff, fue sentenciado a una cadena perpetua en el 2011 por estar agrediendo sexualmente a 2 seguidoras menores de edad que tomó como novias. Él aseguraba que esa era la voluntad del Padre Celestial, la voluntad del Padre Celestial, la voluntad de Dios, decía él mismo. Él apenas se autoproclamó como un profeta en el 2019. Vivían del dinero que le daban los seguidores, sobre todo hombres, alucinante. ¿Saben dónde vivía? Vivía entre Canadá, Estados Unidos y México. ¿Qué habrá hecho en México? ¿Qué habrá hecho en Canadá? Él aseguraban que estaba animando a cerca de 50 seguidores, entre ellos, por cierto, niños y niñas, para que participaran en actos sexuales donde obviamente él participaba. Les pedía, por ejemplo, a las menores que sacrificaran su virtud por el Señor. Obviamente, él era el Señor. Decía que todo era por amor, así es como las convencía. Aparte de todo esto, obligaba a que las esposas observaran todos estos actos. Y no solamente era él, sino que obligaba a otros hombres adultos a que hicieran lo mismo cuando a él se le antojaba, que hicieran lo mismo con estas menores. Entre el 2020 y el 2021 se sabe, según las evidencias de las autoridades, que Bateman y otros de la iglesia estuvieron traficando con menores en diferentes líneas estatales de ese país. ¿Qué habrán hecho, insisto, en México? ¿Qué habrán hecho en Canadá? Aquí por lo menos no sabe que estén investigando nada de este asunto. Lo más loco de este asunto es que la mayoría de estos menores y estas menores están tan convencidas de que este es su profeta que ellos no incriminan
incaminan a este personaje. Se han también incautado una serie de diarios íntimos durante el allanamiento en el que se mencionan muchos de estos actos, cosa que también va a servir como evidencia en los juicios que van a continuar. La situación es tan grave que se han manipulado a muchas de estas personas, muchos de estos niños y niñas rescatados ahora, para que no hablen del tema. Se les ha dicho y se les ha pues convencido, por así decirlo, para que esto siga manteniéndose en secreto. A pesar de eso, hay demasiadas evidencias en contra de este personaje. ¿Cuántos no habrá de este tipo de sectas que hacen lo que quieran y nadie habla? Porque pues las personas que son víctimas están convencidas que son parte de algo divino. Este pastor considerado mormón, aunque una secta digamos que se divide de esta iglesia, ha generado un montón de pruebas súper extrañas. Por ejemplo, que usaban lencería que él mismo les proporcionaba a estas menores. El líder de esta secta, llamado Jeff, que les digo, tenía él 78 esposas, de las cuales 24 eran menores de edad. También se alega que casó a 67 niñas con hombres adultos en su propia iglesia. Bateman era parte de estos adultos y ahora considerado por él mismo como un profeta. Allá por 2019, él se subdivide de esta agrupación ya de por sí extremista para crear la propia. Tiene aproximadamente 100 feligreses, de los cuales tendrían que ser investigados, evidentemente muchos de ellos hombres adultos que también han estado haciendo los mismos actos que este personaje. Y aquí en México tuvimos un caso muy similar, recordar La Luz del Mundo, esta secta polígama que también fue exhibida y que se supo de muchos de los abusos que hacen y han hecho en ese lugar. El caso de Nason Joaquín García es muy similar al caso de Warren Jeff, o en este caso este personaje Bates, que también estaban haciendo más o menos las mismas prácticas. Las personas que han ido saliendo y que han revelado cómo se manejaban aseguran que las sectas estas giran alrededor de la adoración de sus dirigentes espirituales y no pueden cuestionar absolutamente nada. Básicamente son como sus esclavos. Aquí está Warren Jeff, de color azul marino, y de color naranja el otro líder de la secta de Nason Joaquín García, el llamado apóstol de la Iglesia del Mundo, de la Luz del Mundo. A las mujeres, por ejemplo, ambas sectas les decían que tenían que vestir de cierta manera, que tenían que hacer ciertas cosas. Básicamente eran faldas largas, blusas holgadas, sin teñirse el cabello, nada de maquillaje, nada de joyas. A las jóvenes les prohíben tener novio a menos que sea para contraer nupcias. Pueden casarse a las menores de edad. Es como un pastor que básicamente controla la vida de cada uno de sus feligreses. Aquellos que cuestionan, aquellos que básicamente comentan algo que vaya en contra de lo que el líder les diga, están fuera. Hablan de restricciones físicas, de restricciones sociales, religiosas y mentales. El problema es que muchas veces este tipo de agrupaciones no son investigadas y hay gente, hay niños, hay niñas que nacieron en ese tipo de sectas y solamente conocen esa realidad, conocen esa vida. Muy difícil poder sacarlos de ese tipo de pensamientos.